Queridos amigos de La Fuerza está en la Palabra, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el país donde nos estén recibiendo y donde nos hacen el favor de acogernos ahí en sus casas para reflexionar la palabra del Señor del próximo domingo. Y esta mañana estamos con mucha alegría porque el Señor nos va a presentar a través de Lucas, del Evangelio de Lucas, una escena que tuvo lugar hace 2000 años, una escena en la que seremos no invitados, pero vamos a entrar a la casa de un fariseo, a la casa de Simón el fariseo, para tratar de empatizar con alguno de los personajes, que puede ser él, el mismo Simón, que puede ser Jesús, o puede ser esta mujer de mala vida, dice la palabra, que entra sin ninguna pena o aguantándose la pena porque quería estar cerca del Señor. Un evangelio lleno de enseñanza, y para ello vamos a comentarlo con mi amiga Ángeles Carrasco. Buenos días, Jorge, buenos días a cada uno de ustedes, buenos días, Beto, también a Vero, que hoy no nos puede acompañar, pero que sabemos que está con nosotros. Y como dices, Jorge, hoy nos preparamos a escuchar este evangelio que también vamos a ver, que nos habla del gran amor de Dios, de su misericordia y de su constancia y para perdonarnos. Como dice el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonarnos, sino que somos nosotros los que muchas veces nos cansamos de pedir perdón. Bueno, estaremos ya en el domingo 11º del tiempo ordinario, ciclo C, y el título que le hemos puesto a esto, Jesús en la casa del fariseo Simón. Antes de empezar con nuestra oración y de la lectura del Evangelio, como siempre vamos a mencionar a las personas de los diferentes países que nos hacen favor de seguirnos y de vernos. Muchas gracias a México, a Estados Unidos de América, a España, a Cuba, a Puerto Rico, República Dominicana, a El Salvador, Alemania, Nicaragua, Honduras, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Chile, Panamá, Argentina, Ecuador, Guatemala, Perú, Bolivia, Francia, China, India, Uruguay, Ciudad del Vaticano, Bangladesh, Belice, Zaire, Guinea, Indonesia, a la República Italiana, Japón, Marruecos, Polonia, Rumania, Rusia, Suecia y Togo. Otro país, Togo, debe estar en África, yo creo, ¿verdad? Bueno, a todos ellos un abrazo en Cristo, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, y cada vez más nutrido, nos da mucho gusto, nos alienta. En esta ocasión fueron más de 1100 personas las que nos siguieron, y que nos da mucho gusto que cada vez seamos más aquellas personas que están interesadas en seguir a Cristo, en ser sus discípulos, para después ser sus apóstoles. Vamos a iniciar con la oración, si nos haces favor, mi querida Angie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por hoy estar nuevamente en tu presencia, por poder tener vida y por hoy poder reflexionar acerca de ti, de tu palabra, de tu amor, sobre todo de saber que nos amas, que hoy tenemos un día más para sentirnos amados y también para poder aprender a amarte. Sabemos que dejándonos amar por ti, te es suficiente. Hoy queremos pedirte que con tu Espíritu penetres nuestro corazón y nos hagas comprender el misterio de tu amor, más que con un pensar. A través de nuestros sentimientos abras todo aquello que nos limita para amarte, para sabernos perdonados o para perdonarnos a nosotros mismos.
y también lo que nos limita para acercarnos a ti. Todas aquellas cosas que tenemos de pensamientos o de razonamientos, de tal vez no sentirnos dignos de ti. Hoy te pedimos que también que penetres en todo nuestro ser y que nos hagas saber que tú nos conoces a la perfección y que lo poquito que somos ante ti, somos grandes, somos especiales, somos amados. Hoy te pedimos tu luz para que esto que hoy comprendamos acerca de ti no sea como la paja que se lleva el viento, sino que podamos tenerlo presente en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo para poderlo hacer vida. Que hoy sea un día diferente, que aquello que a lo mejor queremos hoy alcanzar, o días queremos alcanzar hace tiempo, hoy podamos dar un paso hacia adelante, y que si a lo mejor damos un paso hacia atrás en nuestro caminar hacia ti, hoy nos sintamos levantados por ti, como niños pequeños, protegidos en la tormenta. Te pedimos la bendición de María y sobre todo tu Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y estaba yo recordando con el padre Wenceslao, que es quien nos guía, que nos ha enseñado y nos ha dado muchos tips para comprender la palabra del Señor. Él decía que hay que leer varias veces el Evangelio antes de tratar de reflexionarlo y de meditarlo. Y dice que hay sacerdotes que a veces 3 o 4 veces o 5 no bastan para entender. Y él decía que cuando de plano ya no entendiéramos nada, que le preguntáramos a la oración colecta con la que empieza nuestra celebración de la Santa Misa. Así que en este momento de oración, pues yo quisiera decirles cómo va a empezar esta celebración con esta oración colecta. Y dice así: Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Y bueno, es interesante cómo esto nos lo había preparado Angie, y cómo coincide mucho de la oración que ella acaba de hacer con esta oración colecta. Bueno, pues creo que vamos a pasar ya a la lectura del Santo Evangelio. A ver, vamos a checarlo. Y es el Evangelio según San Lucas. Estamos en el ciclo C y dice lo siguiente. Se trata de una escena, de una invitación que tiene Jesús a la casa de un fariseo, y sin embargo el fariseo, este fariseo Simón, pues no lo acoge con lo que diríamos ahorita, con todo este manual de Carreño, ¿verdad? Que es el manual de las buenas costumbres. Es raro, ¿no? Hacer esa invitación, y en aquel tiempo los judíos pues eran muy hospitalarios al recibir a una persona, y aquí se siente como un poquito mezquina, ¿no? Esa acción de Simón. Vamos a ver qué dice el Evangelio para después tratar de reflexionar. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que le había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Y él le dijo:
2 hombres le debían dinero a un prestamista, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esa mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso del saludo, ella en cambio desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es ese que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ay, pues es hermoso esto y tan humano y tan real. Voy a empezar por la última parte que toma otro pedacito del Evangelio, ya del capítulo 8, en que pues había 12 bocas que había que mantener, ¿no? Que eran lo de los apóstoles. Y bueno, pues eso, este párrafo siempre me ha llamado mucho la atención, porque lo podemos equiparar a pues, lo que hacemos ahora en nuestras parroquias. Muchos sacerdotes, pues en muchas parroquias se hacen kermeses para poder mantener o para poder construir el templo, o se hacen rifas, en fin. Y yo me acuerdo también en alguna ocasión en que comentaba con el sacerdote de que pues no era un lugar propicio el atrio de las iglesias para hacer las kermeses, porque ya es un lugar sagrado y es un lugar que corresponde y que forma parte del mismo templo. Y él me decía con mucha razón que pues la cultura del diezmo no estaba propagada entre los católicos, que si nosotros separáramos de nuestras quincenas, de nuestras mesadas, pues esa parte, como lo hacemos en los sobrecitos a veces, ¿no? Separamos para la luz, separamos para el agua, separamos para la quincena, separar ese 10% para la iglesia, que tienen todo el derecho, ¿no? De recibir ese diezmo, y a lo que los fariseos pues estaban tan apegados y a veces pues se iban un poquito más porque se dedicaban solamente a las cosas o más a las cosas externas que a las interiores del espíritu. Y vamos a ver la personalidad de este fariseo para que entendamos pues un poquito qué es lo que nos quiere decir Jesús, qué es lo que nos enseña. Y yo creo que de entrada es que el Evangelio es para todos, ¿no? Él no hace acepción de personas, a pesar de que sabía de que los fariseos pues estaban muchos de ellos tratando de acusarlo o tratando de cacharlo para ponerle alguna trampa, ¿verdad? Porque iba un poquito en contra de todo lo que predicaba el Señor, de lo que ellos con tanta fuerza defendían acerca de la ley. Por ejemplo, los sábados, ¿te acuerdas? Los sábados, y el Señor Jesús decía que es lícito salvar a alguien que se está muriendo o no, aunque sea el sábado, y bueno, pues los ponía ahí en choque, exacto. Bueno, pues vamos a ver qué era un fariseo. Aquí tenemos ya todo el desarrollo del Evangelio. Ya sabemos que es esta escena
en que Jesús entra a esa casa del fariseo y bueno, pues él no sabía por qué, cuál era el motor, ¿no?, que lo había pues movido a este fariseo para invitarlo. Bueno, pues la historia de la pecadora arrepentida que unge los pies de Jesús y los lava con sus lágrimas es exclusiva de este evangelista, de Lucas. En este relato podemos observar cómo se debía atender a un invitado especial en la casa de un judío de la época de Jesús. Analizaremos en este programa cómo una persona realmente agradecida lo demostrará sin importar el qué dirán. También podemos ver aquí cómo a veces por el guardar la apariencia no se le rinde el verdadero culto a Dios. Esa es una enseñanza que tenemos que aprender, cómo darle culto comunitario, sobre todo en nuestras celebraciones eucarísticas, ¿no? Desde cómo vamos vestidos, desde cómo nos presentamos, desde pues cómo nos preparamos. Ya con este programa de La Fuerza Está en la Palabra, pues ya llevamos alguna preparación previa. Finalmente observaremos que un culto agradable a Dios es por supuesto de beneficio para nuestra propia vida. Bueno, pues seguramente ustedes han oído expresiones como antes di que vine a misa, o a duras penas traigo la Biblia a misa, o yo vengo a misa cuando me nace. Estas y otras expresiones son usadas comúnmente por personas que las presentan como excusa para no ofrecer a Dios un culto comunitario como es debido a su majestad. Parece que están cumpliendo, ¿no?, con una obligación. Por ahí decían, es algo de cumplimiento, sí, de cumplo y miento. Bueno, y lo paradójico del asunto es que la mayoría de estas personas invitan a Jesús a su vida, a sus casas. Bueno, pues uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Así empieza este relato de la palabra del Señor, y vamos a ver un poquito acerca de los fariseos para tratar de comprender el por qué lo invitan. Pues los fariseos viene de una palabra aramea que significa separar, debido a una manera de vivir diferente a la que la mayoría del pueblo. Los fariseos y saduceos aparecen como partidos distintos en la última mitad del siglo II a.C., aunque representan tendencias que se pueden seguir mucho más atrás en la historia del judaísmo. Tendencias que se acentuaron después del retorno de Babilonia en el 537 a.C. Era un grupo de hombres celosos de la religión que actuaban bajo la conducción de los escribas en oposición al impío partido helenizante, los saduceos, estos que no creían en la resurrección. Así, los saduceos helenizantes eran ante todo una secta política, en tanto que los fariseos, cuyo principio fundamental era una separación completa de los elementos no judíos, eran el partido estrictamente legal entre los judíos y llegaron finalmente a ser el partido más popular e influyente. En su celo por la ley casi llegaron a deificarla, y la actitud de ellos se tornó meramente externa, formal y mecánica. En consecuencia, era inevitable para ellos la oposición a Cristo, su manera de vivir y la enseñanza que era predicada, esencialmente era una condenación de las reglas que ellos tenían. De ahí las denuncias contra ellos. Los fariseos mantuvieron una posición influyente en el Sanedrín. Para el pueblo, el atractivo principal de los fariseos era que en su mayoría prevenían de la clase media baja y de las mejores capas de los artesanos, y comprendiendo al hombre común, trataban sinceramente de hacer lo que la ley resultase llevadera. Los fariseos, en cambio, estaban convencidos de que tenían la recta interpretación de la Torá, y sostenían que esta tradición de los ancianos proveniente de Moisés en el Sinaí. Para un fariseo, pagar el diezmo plenamente constituía una marca de lealtad a Dios. Esto que hemos dicho nos sirve para entender qué tipo de persona era la que había invitado a Jesús a comer a su casa. El fariseo era un hombre que gozaba de buena reputación ante los ojos de la mayoría.
Y continúa la escritura diciendo esta frase: uno de los fariseos. Era una persona que se había dedicado a servir al Señor con todas sus fuerzas. Los que pertenecían a esta secta eran muy piadosos, por lo menos así lo veían otros y así se consideraban ellos mismos. Según algunos autores, los fariseos que invitaban a Jesús a comer en sus casas pertenecían a la clase media, como la mayoría de los fariseos. Otros opinan que seguramente formaban parte de la élite urbana adinerada. Esta élite constituía solamente entre un 5 y un 10% de la población, como siempre, pero era lo que controlaba el sistema político, económico y también religioso, con la legitimación aportada por los grupos religiosos y educativos. Estos eran los guardianes de la tradición y los autores de la versión oficial de la cultura. Los miembros de la élite no se relacionaban con gente que no conocían o con las que no eran de su mismo rango social. Invitar a alguno de un rango social inferior era exponerse al rechazo de sus pares, lo cual ponía en peligro la posición social, la fortuna, el honor de la familia. Estoy recordando, Angie, por ejemplo, a Nicodemo. Es la razón de un fariseo también, pues un fariseo que estaba viendo en Jesús algo que le atraía, ¿verdad? Y se va de noche para hacerle preguntas y no se lleva, visto. exacto, y no ser visto, y se lleva unas respuestas que ni por aquí se imaginaba, ¿no? Bueno, y continuando, todo eso estaba supeditado a la delicada red de relaciones sociales en las que estaban inmersos los que pertenecían a las clases superiores. Los religiosos, aunque no tuvieran dinero, gozaban de honor y prestigio social. Eran los únicos, aparte de su propio grupo, con los que se relacionaban los que pertenecían a la élite judía. Así que este fariseo Simón se estaba arriesgando con esa invitación. Pues los banquetes eran verdaderas ceremonias que consolidaban la posición social y la red de relaciones de los anfitriones. ¿Cuál fue el motor? Aquí está muy interesante. ¿Cuál fue el motor que llevó a este fariseo a invitar a Jesús a comer a su casa? ¿Sentiría realmente amor hacia Jesús? ¿Lo tendría en una elevada consideración? Quizá había recibido algún favor de Jesucristo y quería demostrarle públicamente su gratitud. Puede haber sido motivado por la curiosidad, habiendo oído que muchas personas estaban llamando al Señor gran profeta. Y aquí recordamos un poquito lo que dice la Escritura de lo que pensaba, ¿no? Pensaba, ni siquiera lo había hablado, lo pensaba Simón, que decía, este no es un profeta porque hubiera sabido qué clase de mujer lo estaba tocando, ¿no? Si lo fuera. Bueno, pues puede ser que haya invitado a Jesús para ver si había que dar consideración a la fama que este así llamado profeta estaba adquiriendo. Aún no se puede excluir completamente la posibilidad de que quisiera tener una oportunidad de encontrar base para formular alguna acusación contra Jesús. Motivaciones totalmente erróneas para brindar una atención especial a Jesús. Bueno, pues ahí tenemos los posibles motores, ¿verdad? Que como lo atiende, más bien como no lo atiende a Jesús, pues más bien yo me inclino un poquito en eso de que quería buscar alguna trampa para acelerar. ¿Verdad? ¿Tú qué piensas? Pues sí, realmente no podemos asegurar cuál fue el motor, pero como dices, como no la atendió, pues no era como un signo de gratitud, tal vez, ¿no? Como si hubiera recibido un favor delante de Dios, pues lo que hubiera hecho es lo que hizo la mujer, pero pues no hubo como ese gesto. Exacto. Por parte de él. Y sabes que hasta el día de hoy, yo tuve un amigo judío hace mucho tiempo en la escuela, y bueno, esa hospitalidad de ellos pues es característica, y yo creo que de todas las personas, ¿no? Cuando invitas a alguien a tu casa, cuando lo invitas a entrar a tu casa, es porque le tienes toda la confianza y lo atiendes, bueno, de la A a la Z, como se merece a alguien que va a entrar a tu casa. Y aquí, bueno, pues hay esa contradicción de que sí invita a Jesús y no sigue pues las costumbres judías de hospitalidad.
Y bueno, vamos a seguir, Angie. El texto dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Realmente no podemos imaginarnos un comedor como el de nuestra cultura, con sillas alrededor de una gran mesa. Había una mesa baja y alrededor de ella se reclinaban los comensales apoyados en el brazo izquierdo. Esto sale en la película de la Pasión, ¿no? Sí. Cuando Jesús está construyendo una mesa, que le dice a su mamá, pues, ¿cómo le van a hacer, no? Y entonces dice Jesús, vamos a tener que comer como parados. Dice, a ver cuándo van a inventar este tipo de sillas, porque pues no se acostumbraban que las mesas fueran tan altas como la que construía Jesús. Exacto. Dice, a pesar de saber que como grupo los fariseos no eran amistosos con él, Jesús no los rehuía. Esta es una lección para todos nosotros. Y entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, la mujer podía ser una de estas tres cosas: virgen, madre esposa o pecadora. Toda mujer caía dentro de alguna de estas tres categorías. Las escrituras dicen una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo, pero anota al pie de la página, literalmente diría pecadora, posiblemente una prostituta, aunque el texto no lo dice, y la palabra tiene un sentido más general. Los fariseos llamaban pecadores a los que no interpretaban la ley como ellos o ejercían profesiones poco honrosas. Y vamos a hablar de los pecadores, entre comillas. Leemos a menudo en los evangelios que Jesús trataba con ellos. Para el cristiano común de nuestro tiempo, lo normal es considerar que todo el mundo es pecador, todos somos pecadores. Pero en el caso de los evangelios, esa palabra se refería a una clase específica de gente, que desde la perspectiva de los líderes religiosos era considerada pecadora en una categoría especial. Entre esos pecadores estaban las prostitutas, los enfermos crónicos, los mendigos y los que tenían defectos físicos. Era una especie de apodo para señalar a los que no cumplían con los requisitos de la ley de Moisés y de la tradición oral de los intérpretes oficiales de dicha ley. Entonces podemos concluir que una mujer podía ser tildada de pecadora sin ser una prostituta. Así que fariseos y pecadores estaban en extremos opuestos. Ahora tomemos este texto al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo. Por supuesto que una mujer como esta no estaba convidada a la casa de un fariseo. Eso poco le importó a esta mujer. Ella desde un comienzo sabía que sería criticada, pero poco le importó eso. Se enteró quizá por lo pequeño del pueblo y porque sería todo como un acontecimiento que Jesús cenara con un hombre, sin lugar a dudas, importante de la región. Algo había en el corazón de esta mujer que la movió a hacerse presente, aún sin ser invitada. Y lo más sorprendente, ella no venía a pedir un favor, ella no venía buscando un beneficio personal. Ella venía a dar, ella venía con gratitud a ofrendar, a reconocer la majestad del ilustre invitado. ¿Quién sería Jesús para esta mujer? En el interior de esta mujer, Jesús ocupaba un lugar muy importante, sin dudarlo, el primer lugar. Quizá ella no había tenido la oportunidad de brindar el reconocimiento merecido a Jesús, pero ahora escucha que hay una gran ocasión para hacerlo, y no duda en hacerlo. Que esta mujer en particular, conocidísima como pecadora, tuvo el valor de entrar en casa de un estricto fariseo, sí que era algo extraordinario. El único modo de explicarlo es suponer que la urgencia que ella tenía de expresar su gratitud a Jesús era tan irresistible que nada pudo detenerla de hacer lo que ella quería hacer. En la sociedad del primer siglo, tanto en la judía como en la griega y un poco menos en la romana, las mujeres respetables estaban confinadas al espacio privado de sus casas. El espacio público era dominio de dos varones. La mujer podía salir a dichos espacios solo si iba debidamente acompañadas de sus esposos o de un varón de la familia. No estaba bien visto que un varón hablara públicamente con una mujer. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Nada es demasiado bueno para ofrendarlo a Jesús. Alabastro es una piedra blanda y fina, una especie de mármol translúcido
y con ella se hacían frascos sin asas destinados a guardar perfumes. Aunque después se fabricaron de otros materiales, se siguieron llamando vasos de alabastro. La mujer no vino con las manos vacías. Y ninguno se presentaría delante de Yahvé con las manos vacías. Nada, cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Yahvé, tu Dios, te haya dado. No ofreceré a Yahvé mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Quiere decir que damos lo mejor para él. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Lo cierto es que ella sintió la necesidad de traer una ofrenda de acción de gracias a quien había sido el instrumento en el cambio de su vida. Bueno, ya nos está correteando el tiempo, así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahorita. Cómo esta mujer, creo yo, pues llena de valentía, ¿verdad? Y de coraje, y que considera como el más importante a Jesús. Y ella quería ofrecer algo, ¿no? Y bueno, pues lo único que tenía era un perfume muy costoso. Fíjate que yo pensaba que antes el alabastro en sí era el perfume, pero bueno, ya vimos ahorita que es el envase que contiene el perfume, que es algo así como mármol, ¿verdad? Transparente. Imagínense hacer una botella en aquellos tiempos de esto, pues la pura botellita ya era muy, muy costosa, ¿no? Así que, pues yo creo que la primera enseñanza es tomar esa actitud de esta mujer para ir a la misa, a la celebración de la Eucaristía, con esta actitud de estar pensando en que nuestro Señor es lo más importante y que no importa, pues, el que me digan a veces, ¿no? Hasta en la misma familia, y yo me acuerdo que me decían, ay, ahí viene el de la vela perpetua, me ponían ya títulos, y bueno, es importantísimo el querer ofrecerle a nuestro Señor pues lo que tengamos. Muchas veces pues nos sentimos con las manos vacías, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? Y bueno, pues yo creo que en ese momento pues la humildad de esta mujer nos enseña a ofrecernos nosotros, así como estamos, ¿verdad? Tal como somos, y en esa actitud de humildad, para nada de soberbia, la contraparte del fariseo, de saberse él como el muy digno, sí, contraparte de esta mujer, en esa actitud de humildad, de no ser nada ante el Todopoderoso. ¿Y qué premio recibe? Porque le dice Jesús, por lo cual te digo que tus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, después de haberle puesto ese ejemplo, ¿verdad? De pues dos deudores, un acreedor, el acreedor era Dios, los deudores pues son los pecadores, uno 500 denarios, otro 50, y le pregunta en esta ocasión a Simón, ¿quién amará más? Y le dice Simón, bueno, pues supongo, yo creo, que el que le debía más, porque yo también estuve pensando en este punto, y creo que no siempre es el que le debe más, ¿no? Es decir, la relación de amor al Señor muchas veces es por la gracia del mismo Señor, y personas que son santas casi desde que nacen, se vuelcan en ofrecerse al Señor cada vez que pueden. Estoy recordando ahorita, no me acuerdo si era de Santa Teresa de Jesús, que decía, miro yo el reloj y cada vez que pasa una hora le doy gracias al Señor porque ya me encuentro más cerca de Él. Entonces creo que es Santa Teresita. Sí, Santa Teresa de Lisieux. Exacto. Bueno, pues vamos a tratar ya de concluir esto que es importantísimo. Les dejamos a ustedes pues ya la parte de conclusión personal, y a ella le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Y si Dios en Cristo abraza a esta mujer arrepentida con sus brazos de amor protector, amor adoptivo, Jesús declaró públicamente,
tus pecados son perdonados. Y aquí habla exactamente de que un hombre no podía declarar algo de una mujer en público, ¿no? Dice, no solamente por causa de la mujer misma para que se sintiera segura, sino también por causa de los otros invitados para que ya no la consideraran pecadora. Exacto, y bueno, en relación a que Simón piensa, ni siquiera lo expresa, no lo dice, que este hombre no sería profeta, sino sabe qué clase de mujer la está tocando. Y bueno, pues aquí el Señor le demuestra que es un profeta sin decirle nada, porque sabía hasta lo que estaba pensando, ¿no? Bueno, vamos a ver ya nuestra conclusión. Aquí está. Simón se consideraba justo, perdonado, si es que alguna vez sintió la necesidad de perdón, y miraba a la mujer como pecadora sin perdón. Jesús muestra que por su falta de amor es Simón quien da muestra de no haber sido perdonado, mientras la mujer se regocija en la libertad de culpa que ha recibido como un don de la gracia de Dios. El culto agradable a la presencia del Señor es el culto que se le ofrece de corazón, sin intereses personales, sino como un fruto de un alma agradecida por todas las bondades recibidas de parte de Dios. No debemos estar atentos a las críticas que otros hagan acerca de nosotros y de nuestra forma de acercarnos a Dios, con tal de que el Señor les sea agradable. Lo demás no nos interesa. Jesús se cuidó de dejar bien en claro que la aprobación de Dios no pasa por el prestigio social o religioso, ni por las obras de la ley, ni por el género, sino por la fe que actúa en amor. El amor es lo más importante para un Dios cuya característica principal es ser precisamente amor con mayúscula. Y vamos a aterrizarlo en la aplicación. La igualdad de género se evidencia en la forma en que Jesús trata al fariseo y a la mujer. Él no hace distinción entre varones y mujeres, ni acepción de personas, es lo que decíamos. El Evangelio, el reino de los cielos es para todos, incluso fariseos, pecadores, para todos. Para Dios no existen las diferencias que parecen tan importantes en la sociedad humana. Esta es una de las cosas que Jesús vino a mostrarnos y que la sociedad y las iglesias tan a menudo olvidan. En lo referente a nuestros semejantes, la práctica del cristianismo no excluye las buenas costumbres sociales, hospitalidad, bondad, etc. Aunque esto no se enseña directamente aquí, está ciertamente implícito. Los cristianos profesantes a veces son muy descorteses. Nos muestra esta sección cómo debemos tratar a los caídos, a los arrepentidos. En lo referente con nuestro Salvador, ¿qué tanto le ha perdonado a usted el Señor? Nos comportamos en nuestro culto comunitario, en la Santa Misa, como el fariseo o como la pecadora. Pues ahí tienen, queridos amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Realmente sí, nos faltó tiempo que ojalá ustedes se lo puedan dedicar analizando este Evangelio y detectando qué es lo que el Señor quiere pues enseñarnos y enseñarle a usted precisamente y personalmente. Mientras tanto, pues ya no nos queda más que decirles que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta pronto y muchas gracias.